Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde diseccionamos cada detalle, cada mirada y cada rumor de las telenovelas que nos roban el sueño. Hoy nos sumergimos en una de las parejas más queridas, comentadas y analizadas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, estamos hablando de Can Divit y Sanem Ain. Pero no solo vamos a repasar sus momentos más icónicos en Erkenci Kuş, sino que vamos a desentrañar una pregunta que ha rondado las cabezas de muchos, ¿qué enamoró, según Can Yaman, a Can de Demet Özdemir? Así es, vamos a intentar meternos en la mente de Can Yaman, el actor, para entender qué virtudes de Demet Özdemir, la actriz, pudo haber proyectado en la construcción de su personaje de Can Divit, y cómo esas cualidades pudieron haber influenciado la química palpable que vimos en pantalla. No se trata de chismes ni especulaciones vacías. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones, lenguaje corporal y, por supuesto, el desarrollo de sus personajes para llegar a algunas conclusiones interesantes. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones y teorías, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Prometemos que no te arrepentirás. Ahora sí, preparen sus palomitas virtuales y acompáñenme en este viaje. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de fascinación. La química que desprendían como Can y Sanem era innegable. Pero, ¿qué cualidades de Demet pudieron haber influenciado la forma en que Can interpretaba a su personaje? Y más importante, ¿qué pudo haber visto Can Yaman en Demet Özdemir que hizo que Can Divit se enamorara perdidamente de Sanem Ain? Para empezar, tenemos que recordar que Can Divit es un hombre aventurero, independiente y con una fuerte conexión con la naturaleza. Es un fotógrafo reconocido, un alma libre que busca la autenticidad en todo lo que hace. En contraste, Sanem es una joven soñadora, un poco torpe y con una imaginación desbordante. Al principio se siente atrapada por las expectativas de su familia, pero anhela encontrar su propio camino. ¿Dónde está la conexión? Pues bien, Can Divit se enamora de la autenticidad de Sanem. A pesar de sus errores y torpezas, Sanem es genuina, sincera y tiene un corazón enorme. Ella no pretende ser alguien que no es, y esa honestidad es lo que atrae a Can. Y aquí es donde entran las cualidades de Demet Özdemir. Demet, al igual que Sanem, irradia una energía positiva y una autenticidad que es contagiosa. Basta con verla en entrevistas para darse cuenta de que es una persona genuina, cercana y con un gran sentido del humor. Esta autenticidad, sin duda, influyó en la forma en que Can Yaman percibía a Demet y, por ende, en la manera en que interpretaba a Can Divit. En varias entrevistas, Can Yaman ha elogiado la profesionalidad y la dedicación de Demet. Ha destacado su capacidad para meterse en el papel y su entrega total al proyecto. Pero más allá de lo profesional, también ha resaltado su alegría y su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo. Y aquí encontramos otra clave. Can Divit se enamora de la alegría de Sanem. Ella ilumina su mundo con su sonrisa, su optimismo y su capacidad para encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Demet Özdemir, conocida por su personalidad vibrante y su risa contagiosa, seguramente aportó mucho de sí misma a la construcción de Sanem. Esa alegría, esa chispa, es lo que vemos reflejado en pantalla y lo que hace que la relación entre Can y Sanem sea tan especial. Otro aspecto importante es la vulnerabilidad. Tanto Can Divit como Sanem Ain tienen sus propias inseguridades y miedos. Can, a pesar de su imagen de hombre fuerte e independiente, esconde un pasado doloroso y teme comprometerse emocionalmente. Sanem, por su parte, se siente insegura de sí misma y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Demet Özdemir, a través de su actuación, supo transmitir la vulnerabilidad de Sanem de una manera muy conmovedora. Logró que el público empatizara con sus inseguridades y celebrara sus pequeños triunfos. Y esta vulnerabilidad, paradójicamente, es lo que la hace tan fuerte y atractiva para Can Divit. Él ve en ella una persona real con defectos y virtudes, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Además, no podemos ignorar el sentido del humor. Erkenci Kuş es una comedia romántica, y el humor juega un papel fundamental en la dinámica entre Can y Sanem. Sus discusiones, sus malentendidos y sus momentos de torpeza son parte de lo que hace que su relación sea tan divertida y entrañable. Demet Özdemir es una actriz con un gran talento para la comedia. Su timing, su expresividad y su capacidad para improvisar son impresionantes. Y esta habilidad para el humor, sin duda,
contribuyó a crear una Sanem aún más memorable. Can Yaman, como compañero de escena, seguramente se sintió inspirado por la energía cómica de Demet, lo que se tradujo en una interpretación aún más rica y matizada de Can Divitt. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué enamoró a Can de Demet según Can Yaman? Quizás la respuesta no sea tan sencilla como una lista de cualidades. Más bien, que se trata de una combinación de factores. La autenticidad, la alegría, la vulnerabilidad y el sentido del humor de Demet Özdemir, combinadas con su profesionalismo y su dedicación, crearon un ambiente propicio para que Can Yaman se sintiera cómodo y conectado con ella. Esta conexión, a su vez, influyó en su interpretación de Can Divitt, permitiéndole explorar nuevas facetas de su personaje y crear una química aún más intensa con Demet. En otras palabras, Can Yaman vio en Demet Özdemir cualidades que resonaban con la esencia de Sanem, y esas cualidades le permitieron dar vida a un Can Divitt aún más enamorado. En resumen, hemos explorado cómo la autenticidad, la alegría, la vulnerabilidad y el sentido del humor de Demet Özdemir pudieron haber influenciado la forma en que Can Yaman interpretó a Can Divitt y, por ende, la forma en que Can Divitt se enamoró de Sanem. Hemos analizado entrevistas, declaraciones y el desarrollo de sus personajes para llegar a estas conclusiones. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y que les haya permitido ver la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir desde una nueva perspectiva. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que enamoró a Can de Demet? ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? Déjenos sus comentarios abajo. Queremos leerlos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Ahora, para expandir este análisis, vamos a profundizar en algunos aspectos específicos y añadir detalles que sustenten aún más nuestras conclusiones. *** La autenticidad como pilar fundamental ***. La autenticidad, como mencionamos, es clave. Pero, ¿qué entendemos por autenticidad en el contexto de la actuación y la relación entre Can y Demet? Se trata de la capacidad de ser genuino, de mostrarse tal cual eres, sin máscaras ni artificios. En un mundo donde la imagen lo es todo, la autenticidad se convierte en un valor sumamente atractivo. En el caso de Demet, esta autenticidad se manifiesta en su espontaneidad, en su capacidad para reírse de sí misma y en su cercanía con el público. Ella no intenta ser perfecta, sino que se muestra como una persona real, con sus virtudes y defectos. Esta autenticidad, sin duda, resonó en Can Yaman, un actor que también valora la honestidad y la transparencia. Podemos ver ejemplos concretos de esta autenticidad en entrevistas donde Demet habla abiertamente sobre sus inseguridades o sus dificultades en la actuación. No se esconde detrás de una imagen pulida, sino que comparte sus experiencias de una manera honesta y sincera. Esta vulnerabilidad, a su vez, la hace aún más cercana y querida por el público. Y esta misma autenticidad es la que Can Divitt ve en Sanem. Él, un hombre acostumbrado a la superficialidad y a las apariencias, se siente atraído por la genuinidad de Sanem. Ella no intenta impresionarlo ni encajar en su mundo, sino que se muestra tal como es, con su torpeza, su imaginación y su gran corazón. Esta autenticidad es un soplo de aire fresco para Can, que encuentra en Sanem una conexión real y profunda. *** La alegría como fuerza transformadora ***. La alegría es otro factor crucial. Erkenci es una comedia romántica, y la alegría es un elemento fundamental en este género. Pero más allá de la simple diversión, la alegría tiene un poder transformador. Puede iluminar los momentos más oscuros, fortalecer los lazos y crear un ambiente positivo. Demet Özdemir es conocida por su personalidad vibrante y su risa contagiosa. Ella tiene la capacidad de iluminar cualquier habitación con su energía positiva. Esta alegría, sin duda, influyó en la forma en que interpretaba a Sanem. Le dio al personaje una chispa especial, una vitalidad que la hacía irresistible. Podemos ver ejemplos de esta alegría en las escenas más divertidas de Erkenci. Las torpezas de Sanem, sus malentendidos con Can y sus ocurrencias inesperadas están llenas de humor y alegría. Demet interpreta estas escenas con un talento impresionante, transmitiendo la alegría de Sanem al público.
Y esta misma alegría es la que Candibit necesita en su vida. Él, un hombre marcado por un pasado doloroso, necesita la alegría de Sanem para sanar sus heridas y abrirse al amor. Sanem ilumina su mundo con su sonrisa, su optimismo y su capacidad para encontrar la belleza en las pequeñas cosas. La alegría de Sanem es una fuerza transformadora que cambia la vida de Can para siempre. *** La vulnerabilidad como puente conector ***. La vulnerabilidad, como mencionamos, es un aspecto importante en la relación entre Can y Sanem. Ambos personajes tienen sus propias inseguridades y miedos. Can, a pesar de su imagen de hombre fuerte e independiente, esconde un pasado doloroso y teme comprometerse emocionalmente. Sanem, por su parte, se siente insegura de sí misma y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Demet Özdemir, a través de su actuación, supo transmitir la vulnerabilidad de Sanem de una manera muy conmovedora. Logró que el público empatizara con sus inseguridades y celebrara sus pequeños triunfos. Esta vulnerabilidad, paradójicamente, es lo que la hace tan fuerte y atractiva para Candibit. Él ve en ella una persona real con defectos y virtudes, que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Esta vulnerabilidad crea un puente entre Can y Sanem. Ambos se sienten cómodos compartiendo sus miedos y sus inseguridades con el otro. Se dan cuenta de que no están solos en sus luchas y que pueden apoyarse mutuamente. Esta conexión profunda es lo que hace que su relación sea tan especial. ***, el sentido del humor como elemento clave ***. El sentido del humor, como ya hemos destacado, es fundamental en Erkenzicus. La serie es una comedia romántica, y el humor juega un papel crucial en la dinámica entre Can y Sanem. Sus discusiones, sus malentendidos y sus momentos de torpeza son parte de lo que hace que su relación sea tan divertida y entrañable. Demet Özdemir es una actriz con un gran talento para la comedia. Su timing, su expresividad y su capacidad para improvisar son impresionantes. Esta habilidad para el humor, sin duda, contribuyó a crear una Sanem aún más memorable. Can Yaman, como compañero de escena, seguramente se sintió inspirado por la energía cómica de Demet, lo que se tradujo en una interpretación aún más rica y matizada de Candibit. El humor también les permite a Can y Sanem romper la tensión y superar los obstáculos. Cuando las cosas se ponen difíciles, el humor les ayuda a relajarse y a encontrar una solución. El humor es un elemento clave en su relación y contribuye a fortalecer su vínculo. ***, más allá de la actuación, la conexión personal ***. Si bien nos hemos centrado en las cualidades de Demet Özdemir como actriz, y cómo éstas pudieron haber influido en la interpretación de Can Yaman, es importante recordar que también existía una conexión personal entre ambos. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla nunca se confirmaron, pero la química que desprendían era innegable. Esta conexión personal, independientemente de si fue romántica o no, seguramente contribuyó a crear un ambiente de trabajo positivo y a fortalecer la relación entre Can y Demet. Se apoyaban mutuamente, se animaban y se inspiraban. Esta colaboración, sin duda, se reflejó en la pantalla y contribuyó al éxito de Erkenzicus. En definitiva, la pregunta de qué enamoró a Can de Demet, según Can Yaman, es compleja y multifacética. No hay una respuesta única ni definitiva. Más bien se trata de una combinación de factores: la autenticidad, la alegría, la vulnerabilidad y el sentido del humor de Demet Özdemir, combinadas con su profesionalismo, su dedicación y la conexión personal que existía entre ambos. Todos estos elementos contribuyeron a crear una relación mágica en la pantalla y a hacer de Can y Sanem una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y como siempre, nos encanta escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que enamoró a Can de Demet? Dejen sus comentarios abajo y sigamos la conversación. No olviden suscribirse para más análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.